Empezamos una nueva clase sobre el problema del dolor o los temas vinculados al dolor y la experiencia del dolor. Eh, Hablamos un poco del problema del dolor y vimos al dolor como síntoma o al dolor como algo más. Nos toca dar un pasito más y pensar en, ok, asumimos el dolor, ¿cuáles serían los remedios para el dolor? ¿Cómo podemos trabajar para extirpar el dolor? ¿Existe algo así como la posibilidad de erradicar el dolor, extirpar el dolor? ¿Cuáles son los remedios del dolor? Cuando uno habla del dolor, una de las experiencias también por mi formación gerencial en la industria farmacéutica, uno puede mirar cuál es la definición o el concepto de dolor que se da en la ciencia médica. Hay una asociación internacional para el estudio del dolor. Y hay una definición eh, especial sobre qué se entiende que es el dolor. Porque fíjense que en esto del dolor hay una sinuosa línea entre algo completamente subjetivo y algo objetivo. La definición es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Hay dos cuestiones que para mí está bueno que miremos o pensemos a partir de esta definición. Por un lado, se habla de que es una experiencia asociada a un daño. Es decir, es una experiencia asociada a algo que objetivamente pasó. Es decir, no podría haber una experiencia del dolor sin un daño. Esto es lo primero que uno diría. Sin embargo, en la definición se dice asociada o similar a la asociada. Quiere decir que nuestro cuerpo reacciona con algo que nosotros llamamos dolor, aunque no haya un daño efectivo, un daño real. Eso para mí es ya un camino de análisis bastante lindo, porque cuando uno habla del dolor, una de las primeras cosas que uno puede decir es, bueno, pero yo no le hice nada, yo no lo causé, yo... Puede ser. De lo que estamos hablando no es de qué hiciste vos para causarlo. Cuando hablamos del dolor, de lo que estamos hablando es de lo que pasó efectivamente. Y si el dolor se siente, es igual a la asociada a un daño. Da igual que el daño exista o no exista. El dolor me aparece como una experiencia en sí. Y la segunda cuestión de esta definición de este Instituto del Dolor, que también me parece bastante curiosa, es que es una experiencia sensorial y emocional. Es decir, no es solo una cuestión de los sentidos el dolor, aún en la industria farmacéutica. O sea, estamos hablando de la ciencia médica, ni siquiera estamos hablando de un dolor psicológico. Estamos hablando de que el dolor es una experiencia también emocional desagradable. El dolor es una experiencia física y emocional desagradable. Entonces, cuando uno empieza a entender esto, empieza a entender que no hay una relación o un nexo causal directo necesario entre un daño y el dolor. Y esto nos pasa mucho en la vida.
No necesariamente algo es objetivamente malo para que nos dañe. No necesariamente algo nos tiene que romper objetiva y realmente para que sintamos un dolor. El dolor es simplemente algo que nos aparece, es una experiencia. Entonces, ¿cómo trabajamos los remedios para el dolor? Si el dolor es una experiencia que está asociada a una percepción por ciertas neuronas que transmiten y convierten esto y dicen, acá tenemos un problema, puedo trabajar en dos lugares. En no sentirlo o en quitar la causa real que me llevó al dolor. Entonces, si el problema está generado, el dolor está generado por una inflamación, había una propaganda hace varios años, hasta bastantes años, que decía si la inflamación desaparece, el dolor se va. Si el dolor está causado por la inflamación, al quitar la inflamación, el dolor desaparece. Entonces, una forma de trabajar en dolor es trabajar en las causas de ese dolor, pero no en las causas reales. En las empresas por ahí trabajamos mucho con padres e hijos, ¿no?, que tienen dolores cruzados. Y uno percibe las racionalizaciones de ese dolor. Te dicen, pero es que no tienes razón para estar enojado, no tienes razón para que le duela. Y vos le decís, no me importa si tiene razón o no tiene razón, me importa que le duele. Me importa que tiene esa experiencia sensorial y emocional desagradable, similar a la producida por un daño. Entonces, da igual por qué le duele. Veamos qué es lo que está pasando. Ponele que no sea el daño real. Bueno, pero entonces veamos cuál es el daño real. No tiene razón para estar enojado, no tiene razón para estar dolido. No me importa si tiene razón o no tiene razón. Es un hecho el dolor. Y es un hecho que se nos aparece ahí. Racionalizarlo, negarlo, discutirlo, no nos lleva a ningún lado. Si en todo caso quiero trabajar sobre las causas del dolor, muchas veces en materia espiritual, el dolor está producido por una ansiedad que nos genera una falta de información. Quizás conocer el resto de la información nos permite mitigar el dolor. Muchas veces en esto de los padres y los hijos, en las empresas, en las vidas familiares, cuando ordenamos patrimonios familiares, lo que hay son lecturas. Mi padre no me eligió para integrar el directorio de la empresa, quiere decir que no me valora. Y a lo mejor no tiene nada que ver con eso. Son conclusiones que se fueron sacando y a partir de estas conclusiones se me genera un dolor. Entonces, ¿dónde podemos trabajar? En esa causa del dolor. Pero en esa causa del dolor, no buscándola desde un lugar objetivo, es decir, desde un lugar de juicio. ¿Tiene razón para estar dolido? ¿Tiene razón para estar enojado? No. Veamos por qué está dolido. Veamos por qué está enojado. Veamos qué le duele. ¿Por qué está enojada? ¿Por qué está dolida? Muchas veces esa falta de información hace generar malinterpretaciones y entonces voy sacando conclusiones que, como no tengo información para completar, completo como me parece, y al completar como me parece, me equivoco. Y al equivocarse, aparece el dolor.
No lo soluciono diciendo, bueno, que se manejen porque no tienen razón para estar enojados. No lo soluciono. ¿Por qué no doy un paso más y trabajo en disminuir esa inflamación, disminuir la espuma? Doy información, comparto otras visiones, otros aspectos, hasta que entiendo exactamente dónde está. Y el otro remedio, del que algo ya hemos hablado, pero es problemático, es afectar los receptores del dolor, que no me importe. Distraernos. Hoy trabajamos mucho en la industria farmacéutica, se venden muchos ansiolíticos, remedios para dormir, remedios para evitar pensar en lo que nos duele. Estamos todo el día buscando remedios para el dolor. Quítame, distraeme. Salimos a comer, salimos a divertirnos, escuchamos música fuerte, buscamos salidas. Quiero viajar, quiero salir, escapamos del dolor. Eso me puede servir de a momentitos, mientras no trabajo la causa. Voy a estar en problemas, porque ese dolor va a volver una y otra vez con diversas manifestaciones. Incluso, a veces, manifestaciones físicas, somáticas, médicas. Con lo cual, conviene antes o después trabajar siempre en la causa. Seguiremos viendo luego cómo reaccionan las personas ante este dolor.